porque es una interna en ATE que se saldará en la elección de 2023 y temas judiciales o de delito me remitiré a tribunales. Yo hablo de política y lo mal que está la situación para las y los trabajadores. Y nos remite a hablar con el abogado que lo va a representar frente a estas circunstancias. Vamos a darle continuidad al tema. Nosotros hacemos solamente una aclaración inicial. La aclaración inicial es que nos ocupamos de todos los temas, escuchamos todas las voces y, por supuesto, que si nosotros tuviéramos que hacer periodismo dependiendo de la venia que nos dan todas las partes, no haríamos periodismo. Me extraña que Federico Giuliani no lo sepa, porque es hijo de uno de los más destacados periodistas que ha tenido la ciudad de Río Cuarto y sabe de lo que se trata. Nosotros entrevistamos a las personas, le hacemos preguntas y buscamos construirnos nuestra idea de lo que sucede a partir de las voces que escuchamos. Pero si nosotros partiéramos del prurito, es decir, no, a este no lo escucho porque no me gusta, no se podría hacer periodismo. No se podría hacer periodismo. Y aquí nos podrán reprochar 1,5 millones de cosas. Que no le gusta lo que decimos, que no le gusta cómo opinamos. Lo que no nos pueden reprochar es que faltamos a la verdad o que no escuchamos a todos todo el tiempo. A todos todo el tiempo. Absolutamente todas las voces pasan por aquí. Pero a propósito de este tema, que ya vamos a escuchar la posición del sector de Federico Giuliani en el transcurso de la mañana, se han sumado nuevas voces porque esta situación denunciada en ATE, que es el gremio de base, se estaría replicando, irregularidades en el ejercicio de sus funciones, también en la CTA Autónoma de Córdoba. Allí Federico Giuliani, es la central que agrupa a varios gremios, tiene reproches de igual tenor. Eso lo vamos a consultar con Marcos González, que es el responsable de prensa de la Comisión Ejecutiva de la Regional Córdoba de la CTA Autónoma, quien está en línea con nuestro programa. Junto a Nicolás Chetan, Guillermo Jeremía te saluda. Marcos, ¿cómo va? Hola Guillermo, ¿qué tal? Buenos días para ustedes y para todos los que están escuchando. Bueno, ¿le sorprende a ustedes estas situaciones que se plantean desde ATE? Entiendo que vos también, formando parte de los trabajadores que están agrupados en la CTA, también formas parte de ATE. Sí, en realidad hay varias organizaciones sindicales, una de ellas es ATE y yo también como afiliado ya de varios años de ATE, incluso he sido dirigente de la conducción provincial de ATE como secretario gremial, también fui secretario de Finanzas, así que conozco algunos temas relacionados al manejo de los recursos que aportamos los trabajadores. Bueno, Marcos, aquí Giuliani lo que sugiere que esto es en el marco de una interna, porque la CTA tiene elecciones pronto, y que, bueno, están haciéndole campaña sucia con estas cuestiones. En realidad, si él lo plantea en esos términos, él fue el primero en tomar estas medidas arbitrarias y antidemocráticas. Con el caso de la Regional Córdoba, como recién citabas vos, nos ha congelado los aportes desde hace prácticamente 3 años y medio atrás, cuando asumió el actual secretario general, que es Diego Guerra. Nosotros recibíamos un monto en proporción a los aportes que hacemos. Nosotros como trabajadores de ATE y afiliados de ATE aportamos una cuota sindical del 2% para el gremio y un 0,2% para la CTA. Así lo hemos resuelto en un Congreso Nacional de la CTA y ese 0,2% es un 10%. De todo lo que aportamos es un dinero que se aporta a la CTA. En aquella época el monto que recibíamos no era mucho, pero bueno, era la regional más grande de toda la CTA, de toda la provincia de Córdoba. Y está congelado desde aquella época prácticamente, a tal punto que nos ha desfinanciado, nos ha puesto en riesgo nuestros bienes particulares. Incluso nosotros alquilamos un local en Boulevard Las Heras, frente al Parque Las Heras, en Córdoba, y en el año 2020, en plena pandemia,
cuando estaba todo cerrado, nosotros la mantuvimos abierta a puerta cerrada con todas las medidas de bioseguridad debido a la pandemia, y él hubo meses en que no nos giró, entrando en riesgo incluso hasta la garantía que teníamos de ese local. Tuvimos que hacer una carta documento y plantearle el tema de la actualización. Nos volvió a girar el dinero, pero nunca lo actualizó y seguimos prácticamente cobrando el mismo monto de hace 3 años y medio atrás. ¿Y esto por qué creen ustedes? ¿Para bueno, restarle margen de maniobra porque son opositores? Sí, porque somos autónomos centralmente, porque siempre hemos funcionado con las puertas abiertas, democráticamente, con todos los trabajadores, con otros sectores que incluso exceden a la CTA, a quienes hemos apoyado, a otros trabajadores, y en realidad él inició esta práctica. Esto es una vieja práctica de la burocracia sindical, ya casi perimida, y que realmente retrotraiga esto a la CTA. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros fundamos, fíjate vos, Diego Guerra era delegado gremial de energía atómica, en esa época hoy está, en Córdoba se llama CENEA y Diositec, y yo era delegado gremial, era secretario general del cuerpo de delegados de la legislatura, te estoy hablando del año 91, cuando hacemos, 90 y 91, cuando hacemos los primeros congresos y plenarios para fundar la CTA, que años después la hemos fundado, y participábamos con el objetivo de construir una central democrática, transparente y combativa, resistir al modelo de ajuste de aquella época que era el menemismo y Cavallo, y realmente venir a retrotraer esas mismas prácticas de la vieja burocracia sindical enquistada en esa época en la CGT, y hoy también están en un sector de la CGT. Realmente es tremendo, es volver casi 30 años atrás a la CTA y a ATE, que es un sindicato democrático recuperado en el año 84 por De Llenario y por Germán Abdala en la capital federal. Marcos, pero más allá de estas prácticas gremiales reprochables, según su punto de vista, ayer hablaba el dirigente de ATE Villa María de irregularidades de orden contable, pago de dobles sueldos, utilización de la estructura sindical en beneficio propio, económicamente hablando. ¿Esto es real? ¿Usted manejaba finanzas? ¿Esto es real? Sí, esto es un comunicado que ha sacado ANUSATE hace días atrás, que nosotros lo hemos compartido como CTA y le hemos agregado, lo hemos compartido en nuestra página y le hemos agregado esta situación que tenemos como CTA, el congelamiento de los recursos, donde ellos citan muchos de estos elementos, el tema del doble... Primero, la falta de transparencia que hay. Esto es gravísimo, que en ATE no haya transparencia. Después, como consecuencia de eso y de ese comunicado que han sacado, esto es el comunicado es consecuencia de lo que pasó hace 2 meses cuando el Congreso Provincial de ATE, de hecho yo soy congresal provincial, no aprobamos el balance, porque hay un elemento clave en todo esto, también que se suma a todas estas críticas. Los revisores de cuentas, que es un órgano de contralor del sindicato y que debería funcionar autónoma o con independencia, no ha funcionado. Y no han podido revisar los comprobantes de pago, los comprobantes de los gastos millonarios que ha habido en el gremio en estos últimos años. Entonces, si no hay constatación de los comprobantes, no se puede aprobar el balance. Y de hecho no lo aprobamos. La inmensa mayoría, casi unos 90 congresales, no lo aprobamos. ¿Y por qué no lo aprueban? Porque no hay revisación de los gastos, no hay control de los gastos, no ha habido... Por lo menos no se han podido ver esos gastos. Hay muchas versiones de gastos excesivos, abusivos. El caso nuestro lo podemos constatar y lo hemos probado, como ha sido una carta documento y 3 escritos pidiendo la actualización. ¿Por qué? Porque nosotros como trabajadores, cuando asume el actual secretario general y su comisión ejecutiva de la Regional Córdoba, recibíamos un monto de dinero y aportábamos una determinada cantidad como afiliados. Y hoy hemos triplicado ese aporte fruto de todos los aumentos salariales que hemos tenido. Y sin embargo recibimos la misma cantidad de plata. Y a la par vemos que en ATE o en la CTA, incluso se han denunciado, en ese comunicado se denuncia aportes o colaboraciones a ciertas regionales como la de Río Cuarto o la Comisión Ejecutiva Provincial,
de dinero extra, cuando a nosotros nos han, como recién decíamos, nos han congelado una práctica vieja, desde la dictadura militar que congeló los salarios hasta el menemismo que congeló los salarios y muchas prácticas de ajuste, nos están haciendo la misma práctica en este contexto a la regional Córdoba, incluso a otras regionales del interior, no solo Córdoba. Nos hemos enterado días atrás que también a otras regionales tienen congelados los recursos. Ayer la persona a la que entrevistábamos dijo que no descartan presentarse en la justicia. ¿Hay alguna posibilidad, cree usted, de que ello ocurra desde su perspectiva? Mira, en primer lugar esperemos que actúe, nosotros tenemos instancias orgánicas del sindicato para resolverlo al tema y deberíamos retomar esas instancias orgánicas. En segundo lugar, el Consejo Directivo Nacional de ATE está en conocimiento de estos hechos y debería actuar también. Acá no se aprobó el balance desde que recuperamos la democracia, es la primera vez. Y esto es grave, obviamente que es grave. Como es grave todas las cosas que se han anunciado ahí, la falta de transparencia, los gastos excesivos, no solo, como decían recién ustedes, el tema de del doble sueldo, sino los gastos de representación excesivos, convenios... ¿Qué son, Marcos, los gastos de representación? Los gastos de representación es un criterio en muchos sectores, no solo sindicales, organizaciones sociales o también en empresas. Los gastos de representación son los máximos representantes, tienen un monto para moverse que después lo van rindiendo en muchos casos, en otros casos a veces un monto pequeño, siempre ha sido un monto pequeño para movimiento y después uno lo rinde con comprobante. En este caso, por las versiones que nosotros tenemos y que se han hecho públicas, es prácticamente un monto muy grande, muy grande. Entonces, también en gastos de los vehículos del sindicato. Nosotros prácticamente desde que estábamos en ATE y nos incorporamos a ATE en la década del 90, prácticamente no teníamos recursos. En el año 2006, el gobierno provincial, una medida absolutamente autoritaria, nos sacó la cuota sindical, nos proscribió, prohibiéndonos la cuota sindical, que es un derecho lógico, natural y legal de todo sindicato. Y nos proscribió con esa medida y quedamos sin recursos. Sin embargo, estamos funcionando. Como funcionamos hoy en la CTA, no nos sorprendería en este caso, porque en la CTA muchos de los aportes hoy los estamos haciendo personalmente los dirigentes de la CTA, hasta hemos tenido que recurrir a hacer venta de empanadas, a hacer rifas, a hacer bingos para recaudar fondos y poder mantenernos, si no, no podríamos mantenernos. Y entonces todas estas actividades ya las hemos tenido como parte de decisiones y medidas autoritarias que hemos padecido. Y nos hemos bancado sin vehículos en el sindicato. Hoy el sindicato tiene 3 vehículos. Siempre ha tenido a veces uno, como mínimo, tiene una Kangoo para el sonido, para todas las protestas, que eso es normal, o algún otro vehículo. Pero de usos particulares, como dice ese comunicado, realmente es indignante. Es muy indignante, incluso todo lo que expresaron muchos congresales que son integrantes del Consejo Directivo y que han dicho estas cosas en el Congreso Provincial de nuestra organización de base, que en este caso es ATE. Marcos González es integrante de la CTA. ¿Usted cree, Marcos, para finalizar, que aquí estamos frente a un manejo discrecional de recursos o cree que hay corrupción? Sin duda, sin duda que hay un manejo discrecional, eso está aprobado, como decía recién, con la carta documento que hemos hecho y con varias notas que hemos tenido que solicitar que se nos actualice y no se nos actualizó. Como gastos que son a simple vista, gastos que se ven excesivos, que así lo han denunciado muchos congresales. Acá obviamente que ya a esta altura tendría que estar interviniendo por lo menos un contador del cuerpo de contadores del Consejo Nacional de ATE auditando esto, y ya tendría que estar funcionando la Comisión Revisora de Cuentas, que por lo que sabemos se ha constituido hace unos días, irregularmente también, porque la Comisión Revisora de Cuentas es un órgano contralor con independencia del Consejo Directivo, y casualidad se publica una foto en la misma página de ATE de que se reunió la comisión, que eligió autoridades, pero no han contratado todavía los comprobantes, pero en la reunión hay dirigentes del Consejo Directivo.
inmiscuyéndose en cuestiones que no tienen nada que ver. Esta comisión tiene que funcionar con absoluta autonomía e independencia para controlar todos los gastos, y no es con integrantes de los que han sido causantes de estos gastos o responsables de estos gastos dentro de la comisión. No pueden funcionar ahí. ¿Esto sale a la superficie porque está el proceso electoral próximo o porque las elecciones en ATE son el año que viene? Que fue lo que ayer denunció, por lo menos en los diálogos que intentábamos contactar desde el punto de vista de la producción para escuchar la respuesta de Giuliani. Nos decían, bueno, todo esto surge porque se vienen las elecciones en la CTA primero y después en ATE, como un adelanto de elecciones. Sí, las elecciones de la CTA son ahora, el 11 de agosto, y las elecciones de ATE es el año que viene, dentro de un año. Pero en realidad el que está tomando estas medidas arbitrarias, antidemocrático y con absoluta falta de transparencia es él. Él es el primer responsable y que está tomando estas medidas para beneficiarse en las elecciones, a tal punto que en la CTA, por ejemplo, él ha armado padrones y presentó padrones sin consultarlo con la Regional Córdoba. El estatuto es claro en el artículo 34, dice que cada regional tiene que presentar el padrón de su regional, y a nosotros no nos han dejado presentar eso. Es más, nosotros no hemos presentado esas cosas, y sin embargo él ha presentado padrones de sectores que nosotros nos enteramos ahora recién. Esto es una práctica claramente antidemocrática. De hecho, mañana se vence la designación de los presidentes de mesa para esta elección y no ha convocado a los apoderados de las otras listas. Cuando entre todos los sectores, los delegados electorales y los apoderados, se designan los presidentes de mesa. O sea, hay una falta de transparencia ya en estas elecciones por medidas que él está tomando y perjudicando a otros sectores de la misma CTA. Y con respecto a la elección de ATE, sí, es el año que viene, pero aparte, si están pasando estas cosas graves que uno no las tiene que decir, tiene que callar la boca. Nunca, jamás nos callamos la boca, menos en ATE y menos en estas circunstancias, que hay una probada mala administración de los recursos. No nos vamos a callar la boca tampoco. Finalmente, Marcos, ¿cómo es Giuliani como dirigente gremial? ¿Ha representado cabalmente los intereses del sector? Mira, hay mucha duda, porque es cierto que se han hecho movilizaciones, cosas así, con los recursos enormes que hoy cuenta el sindicato, pero no han logrado ganar ningún conflicto gremial. Entonces, ¿para qué tener estos recursos, gastarlos o malgastarlos? Y no se ha ganado ningún conflicto, salvo algún conflicto judicial, porque ya hay jurisprudencia, antecedentes que nos tienen que dar, que nos han dado la razón en ese sentido, pero gremial no se ha ganado ningún conflicto, no se ha construido una fuerza social importante. Nosotros sin recursos, Guillermo, sin recursos, fuimos parte y protagonistas de grandes luchas y grandes triunfos, como por ejemplo cuando hicimos caer la privatización de lo que era el IPAN, APROS, o cuando logramos un aumento del 55% de los trabajadores de la salud en el año 2005, y sin recursos prácticamente, y años posteriores se incorporaron unos 3.000 o 4.000 trabajadores a planta permanente. En el mismo Río Cuarto, en el año 2007, conseguimos un aumento del 27% a los trabajadores municipales, y logramos la incorporación casi de 1.000 contratados o precarizados en la municipalidad a planta permanente, y lo hacíamos sin recursos, y teníamos muchos elementos y hechos y luchas y conflictos ganados. Acá en este caso no hay ningún conflicto ganado, ningún conflicto gremial. Marcos, muchísimas gracias por este contacto, muy amable. Muchas gracias a ustedes por iniciar este debate, que obviamente es necesario. Y aparte hay una cosa importante en esto, parafraseando a un gran dirigente, a un gran jugador de fútbol. En este caso, nuestra herramienta, que el sindicato no se mancha porque un dirigente haya malgastado o malgaste los recursos, en absoluto. Lo resolveremos orgánicamente, y evitaremos que se siga dilapidando nuestros recursos. Muchísimas gracias por el contacto, Marcos, muy amable. Muchas gracias a ustedes. La palabra del dirigente gremial cordobés Marcos González, que es integrante de la legislatura de ese sector, forma parte de ATE Córdoba y CTA Autónoma, es el secretario de prensa de la Comisión Ejecutiva de la Regional CTA Córdoba, sumándose a las críticas que ayer la
representación gremial de ATE en Villa María hacía, dirigidas a Federico Giuliani, respecto sobre todo de esta cuestión del manejo de los recursos. Veremos si esto... vamos a escuchar, no al propio Federico Giuliani, porque no quiere hablar con nosotros, sino a un representante de él, en minutos nada más en la mañana, para escuchar las respuestas a estos interrogantes. Así son las cosas.